Bueno, estamos aquí, tenemos la alegría de estar con Andrés Neumann, querido amigo, escritor, argentino-español, español-argentino, bueno, no vamos a entrar por ahí, pero la alegría de verlo después de 9 años, lo conocimos en 2009 cuando ganó el premio Alfaguara con El viajero del siglo, y vuelve a Uruguay a presentar Fractura. Esta novela que se presta a múltiples abordajes, pero podríamos decir muy groseramente que es la historia de Yoshi Watanabe, un ciudadano japonés que sobrevivió a la bomba de Hiroshima, a Nagasaki, y vivió una vida larga. Y podríamos decir que Watanabe es el protagonista de la novela, pero seguramente no sea el protagonista o sea un protagonista falso, porque la vida de Watanabe está contada a través de la visión de 4 mujeres, las 4 mujeres que fueron sucesivamente sus parejas. ¿Podemos decir que esta es una novela sobre mujeres? ¿O que es la voz de ciertas mujeres? Creo que no, al contrario, que el modelo patriarcal sería hacer libros sobre mujeres y esta es una novela desde mujeres. Es decir, en teoría hablan de él, es un libro sobre él, narrado desde la óptica de ellas. Me parece que lo hablábamos el otro día, que el patriarcado, aparte de un repertorio ideológico, es también una estructura narrativa, es decir, que depende de quién habla y desde dónde, ¿no? Y que me parecía como interesante de pronto intentar por lo menos invertir esa estructura narrativa y que el único personaje masculino fuerte de la novela no deje de ser una especie de fantasía o de imaginación o incluso de malentendido de estas 4 narradoras, cada una de las cuales habita un país distinto, que tiene que ver con el tema atómico y o con mi vida personal, familiar, que son Francia, Estados Unidos, Argentina y España. ¿Y vos como hombre, qué te significó esa experiencia de ponerte en la voz de una mujer, o de 4 mujeres, y mujeres bien distintas además? Sí, y yo creo que es una experiencia muy enriquecedora en general pensar que el cuestionamiento de los roles de género tiene que tener consecuencias narrativas. Digo, no es solamente una lucha por ciertos derechos, no es solamente un compromiso político, es una modificación del lugar desde el que se habla o desde el que se imagina. Entonces a mí me resultó muy enriquecedor. Era algo que me daba mucho miedo, por supuesto, que yo había tratado de hacer en la novela anterior, Hablar solos, que fue una novela donde de pronto de los 3 monólogos que hay, el que se hizo más fuerte, más intenso y en el que la gente más terminó fijándose era precisamente el monólogo de Elena, y eso me dio ánimos, me hizo sentir que a lo mejor no era imposible para mí abordar este cruce, este cuarteto de monólogos en primera persona femenina. Dicho lo cual, creo que las primeras personas en la literatura siempre son más complejas de lo que parecen. Pessoa tenía una primera persona que era una multitud, Pessoa era 7 poetas, y creo que cuando uno está narrando uno puede hablar de otredades o encontrarse otredades, no solo de género. Lo maravilloso de la ficción es que uno puede tener otra edad, puede tener otra cultura, puede estar en otra parte, y esa ampliación de la vida tiene que ver también con todas las transformaciones que nuestra identidad podría tener sí. Y ese sí, ese condicional, se ejecuta en la ficción. Y la metáfora que recorre toda la obra y que le da nombre al título es una suerte de técnica japonesa que consiste en dejar en evidencia lo que está roto, arreglar algo que se rompió, pero que todas esas fisuras se vean a través de hilos de oro. Está bueno que me digas esto al lado de estos objetos antiquísimos que no hemos jubilado, ¿no? A mí la tapa me encanta, es de un artista polaco, cuyo nombre no voy a pronunciar, por respeto a quienes nos están escuchando, porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero es un homenaje a este arte del kintsugi, que forma parte de una especie de filosofía estética japonesa que tiene que ver con el zen, que se llama wabi-sabi, no confundir con el wasabi, porque si no de pronto es una derivación gastronómica que no es el caso. Tiene nada que ver. Entonces, esta artesanía del kintsugi consiste, como se ve en este diseño, en tomar un objeto roto y repararlo introduciendo polvo de oro o de algún otro material precioso en las grietas. Esto quiere decir que un objeto reparado de este modo, en lugar de disimular, lo que hace es celebrar sus cicatrices. Y yo pensaba que podía ser atractivo en una historia aplicar este principio no solamente a esos objetos que rescatamos para el futuro, sino a las personas, ¿no? Que el modo que afrontamos nuestras rupturas, por ejemplo amorosas o familiares o grietas políticas,
se pueden tratar de reparar sin negar que sucedieron. Entonces la novela va buscando como esas cicatrices íntimas y colectivas a las que se les podría aplicar este principio de celebrar que algo sobrevive pese a todo. Queda hecha la recomendación de meterse en el maravilloso mundo de esta novela. Gracias por venir a vernos y esperemos que no pasen 9 años. No, te prometo que no. Quiero volver antes y además en este lugar uno se siente francamente como en casa. Muchas gracias. Muchas gracias.